En Bilbao se puso en marcha el Tour de Francia, edición número 110 para este Tour de Francia 2023, que arrancó con una prueba de 182 kilómetros y lo que ya se sabía, muchos metros de desnivel, más de 3000 para un primer día de Tour, algo poco habitual para este tipo de competencias. Muchísima afición porque estamos en el País Vasco, sabemos cómo es el País Vasco con este tipo de competencias de ciclismo, lo han dicho los protagonistas, estamos contentos de que estén acá. No solamente los corredores que vienen siempre, porque hay muchos corredores que después del Tour van a la Clásica de San Sebastián, conocen el País Vasco, están en la vuelta al País Vasco en otra etapa de la temporada, en otra etapa del año, pero hay muchos corredores, los grandes sprinters, por ejemplo, que no van a ese tipo de competencias y que obviamente no conocían o no tenían la posibilidad de haber vivido en carne propia lo que es la afición vasca. Bueno, eso lo han disfrutado en esta primera jornada que se realizó ahí en Bilbao, que tenía un ascenso duro con esa cota de pic, con esa cota de pique, con esa cota de piqué, como le quieran decir, esos 2 kilómetros durísimos, realmente muy pero muy duros, en donde obviamente la afición estaba como loca, desesperados, tratando de tener la mejor imagen, la mejor foto, el mejor video, de correr unos metros a la par de los corredores, de hacer ese túnel humano que se hace para disfrutar de este tipo de situaciones, de este tipo de escaladas. Obviamente el pelotón se fue seleccionando en esa subida y los grandes protagonistas, los grandes aspirantes a quedarse con el Tour de Francia, estamos hablando de Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard, estuvieron ahí, estuvieron siendo los protagonistas en primer plano, fueron los que se adueñaron de la escena. El único que trató de meterse y terciar un poquito fue un tal Victor Lafay, un corredor francés de 27 años, hombre del Cofidis, escalador que tiene solamente 3 victorias como ciclista profesional, y entre esas victorias está una etapa del Giro de Italia, ni más ni menos. Fue el único que más o menos trató de discutir un poquitito lo que estaba pasando entre los dos máximos aspirantes al título en este Tour. Después, la carrera, ya cuando llegaron arriba, cuando coronaron y los kilómetros que faltaban hasta la meta, cambió, llegó gente que venía de atrás, se hizo un grupo más grande, pero hubo 2 que pasaron de largo directamente, ¿no? Estamos hablando de los gemelos Simon y Adam Yates, uno con el Jayco, el otro con el UAE, cada uno con sus roles adentro de sus equipos, corredores que han tenido la posibilidad de estar de compañeros de equipos durante muchísimas temporadas. Bueno, en este caso ya corriendo cada uno por su lado, cada uno con sus intereses, cada uno con sus equipos. La victoria terminó siendo para Adam Yates, hicieron el 1-2 los gemelos, algo que no se daba desde los hermanos Andy y Frank Schleck, los luxemburgueses, ya hace una década atrás aproximadamente. Acá fueron Adam en el primer lugar y Simon en el segundo lugar. Adam no tenía victorias en grandes vueltas, en este Tour fue la primera y se viste de líder. 5ª jornada que va a vestir la camiseta amarilla del prestigioso Tour de Francia. Tercer lugar en la etapa para un tal Tadej Pogačar. No estuvo tan lejos el hombre que llegaba con esa lesión en la muñeca, esa fractura que lo tuvo ahí a maltraer, y de la cual todavía se dice que no está 100% recuperado. Bueno, sin embargo, el hombre del UAE se metió ahí tercero, incluso levantó los brazos festejando el triunfo de su compañero de equipo, del co-líder que tiene este UAE, que ya arranca vestido de amarillo y que ya se mete a gobernar de cierta forma, para decirlo amablemente, en este Tour de Francia. Los favoritos, la mayoría al menos, estuvieron ahí, dentro del top 10 de la clasificación general, de la clasificación de la etapa y obviamente también de la clasificación general que nos ha entregado esta primera etapa del Tour. Egan Bernal, el mejor de los latinos, a solo 33 segundos. Empezó a subir con los mejores, después resignó algunas posiciones, dijo que empezó a sentir que se estaba por acalambrar, entonces levantó un poquito el pie, pero en una posición 23 terminó siendo el mejor corredor de los latinoamericanos. En ese mismo grupo entró Harold Tejada, el hombre del equipo Astana. Dani Martínez se dio más de 3 minutos, obviamente el corredor colombiano de Lineos no está para pelear este Tour de Francia. Habrá que ver cuál es el nuevo rol que encuentra, porque era uno de los llamados a ser líderes dentro del equipo británico. Sabemos que esta situación
ya no va a ser así. Esteban Chávez y Rigoberto Urán se dieron ambos más de 5 minutos, se sabía que era lo que iba a pasar con ellos porque eran corredores que estaban apuntados para trabajar para un tal Richard Carapaz, pero lamentablemente el corredor ecuatoriano junto con Enric Mas han sido los 2 primeros abandonos de este Tour de Francia en esta edición número 110. Una caída en el descenso los llevó a los dos hacia un costado de la ruta. Enric Mas directamente no se pudo volver a subir a la bicicleta. Richard Carapaz, a través de su técnico, de Juan Manuel Gárate, se subió a la bici. Le dolía la rodilla, le dolía la pierna, pero trató de terminar, logró llegar a meta el ecuatoriano con pérdida de tiempo, con dolores, con heridas, pero llegó a meta y después de eso vinieron los controles, vinieron los chequeos, se detectó una fisura, una pequeña fractura sobre la rótula, tuvieron que hacerle incluso 3 puntos de sutura para cerrar esa herida que se había causado en la caída, la única herida que tiene Richard Carapaz, ¿no? Hay que marcar esto, porque a ver, Enric Mas tiene fractura de escápula, pero además tiene varios raspones. No es así el caso de Richard Carapaz, solamente ese golpe en la rodilla, y ese golpe en la rodilla le dice adiós al Tour de Francia, uno de los hombres que venía con intenciones de pelear el podio. Lamentablemente no va a ser así, esperemos que se recuperen pronto tanto Enric Mas como Richard Carapaz. Si no estoy mal, es la lesión más grave de Richard Carapaz en su carrera profesional, o por lo menos desde que ha saltado a la fama, desde que está disputando las grandes vueltas. Mark Cavendish y el equipo Astana, que venía con la idea de pelear con Lutsenko, lamentablemente Lutsenko en la primera etapa, el kazajo, perdió más de 9 minutos, se acabaron ahí las posibilidades de Lutsenko de ir por la general. Vamos a ver qué pasa ahora con el rol de Harold Tejada, el hombre del equipo Astana, es el mejor de su equipo, está a solo 33 segundos en la clasificación general, por ahí tiene la posibilidad de pelear por un poco más o incluso de salir a buscar etapas. Está claro que el objetivo del equipo Astana es lograr la victoria número 35 para Mark Cavendish. Ese es todo el objetivo. Hoy Cavendish llegó a más de 20 minutos rodeado por sus compañeros de equipos. Y como decía, Lutsenko perdió 9 minutos, llegó un buen rato más adelante, pero lejos de la posibilidad de pelear la general. Adam Yates, líder de la clasificación general. Tadej Pogačar, el mejor joven. Adam Yates también líder de la nueva camiseta verde, que ha cambiado de diseño, que ha cambiado de color. Nelson Powles, el hombre del IF, el norteamericano, es líder de la clasificación general de la montaña. Y este domingo tenemos la etapa más larga del Tour, desde Vitoria hasta San Sebastián. Seguimos en el País Vasco, vamos a recorrer 209 kilómetros. Tenemos 5 puertos, tenemos entre ellos el puerto de Jaizkibel, que es el puerto tradicional de la clásica San Sebastián, y como les dije, mucho para ver en este Tour de Francia. Amigos, vamos a seguir en los próximos días. Adolfo Carrizo para todos ustedes. Estén atentos, que hay mucho Tour de Francia para disfrutar.